Esto fue en junio en Asheville, Carolina del Norte. Mi novio, mi perro y yo estábamos acampando a lo largo del sendero de los Apalaches, cerca del río. Habíamos terminado de hacer kayak por el día, y estábamos relajándonos en nuestro campamento antes de la cena. Nuestro sitio estaba a solo como 3 metros del sendero, y el río estaba justo detrás de eso. Tuvimos algunos eventos estresantes y tensos mientras hacíamos kayak ese día, y necesitábamos relajarnos. Estábamos quedándonos sin marihuana, así que acabábamos de comer unos comestibles porque somos consumidores y, ¿por qué no? Mi novio estaba medio dormido en su hamaca. Yo estaba en la orilla del río, acostada en una toalla cerca de la tienda, cuando un hombre se acercó a nosotros hablándonos de que nos daría su basura. Al principio me quedé confundida, pero él llevaba una mochila y una camiseta del Sendero de los Apalaches, así que rápidamente me di cuenta de que era un verdadero senderista, y quería que le tiráramos su basura, lo cual es una solicitud bastante razonable. Sin embargo, estábamos solo a unos 5 minutos caminando por el sendero, y había civilización básica, incluida una papelera, literalmente a 5 minutos de allí. Le dije esto porque seguro que preferiría tirar su basura en el bote él mismo, pero luego sacó una bolsa grande de marihuana y dijo que podía quedarme con algo si tomaba su basura. Estaba un poco confundida, pero nunca rechazaría marihuana gratis, así que dije, «Está bien, lo tiraremos». Me dio un pequeño puñado de cogollos y tiró su basura en nuestra bolsa. Le hice algunas preguntas pequeñas, como, ¿estás haciendo el sendero completo? Y cosas básicas. Él dijo que sí y que llevaba un par de meses en eso. Me preguntó si podía quedarse a beber cerveza, y yo dije que sí. Este tipo parecía que realmente necesitaba hablar con algunas personas o algo así, y yo no estaba haciendo nada. Y parecía lo suficientemente normal. Así que, ¿por qué no? Pensé que tal vez solo estaba allí porque pensó que parecía una chica que estaba sola, si no hubiera notado la hamaca, pero pensé que al máximo se sentiría un poco decepcionado de que no podía intentar ligar conmigo o algo así. En algún momento mi novio asomó la cabeza, y el senderista pareció sorprendido al verlo, lo que confirmó que pensaba que yo estaba sola. Él seguía diciendo cosas como, «No te preocupes, no soy uno de esos tipos raros», como diciendo, «Ok, amigo, espero que no». Yo intentaba ser amigable y solo preguntaba algunas cosas sobre sus historias del sendero, y el tipo respondía normal. Mi novio y yo decidimos fumar algo de marihuana junto al río, y por supuesto, le ofrecimos un poco porque nos había dado la marihuana en primer lugar. Él la probó y tosió un montón, y ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. Como consumidores, estábamos acostumbrados a ver a la gente ponerse demasiado alta y comportarse un poco raro, pero este tipo estaba siendo increíblemente extraño. Hablaba y hablaba, pero era tan bajo que no podíamos oír nada de lo que decía. Intenté parecer interesada y responder a cosas, pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Simplemente se quedaba mirando el río, hablando consigo mismo y luego ocasionalmente nos miraba como si fuéramos parte de la conversación, y yo le respondía como, «Oh, claro, jaja». Era tan raro y confuso. Además, se bebió como 3 cervezas al menos y 2 cigarrillos durante el tiempo, así que no fue un corto periodo. Este hombre no se iba. Empezó a hablar con Siri en su teléfono cuando dejamos de responderle, y estaba gritando a Siri llamándola a una perra en un momento. De repente dijo, «En una escala del 1 al 10, ¿qué tan probable es que parezca un asesino serial?». Mi novio y yo nos miramos como si ambos acabáramos de tener el mismo pensamiento, que este tipo se había puesto demasiado raro. Ambos nos reímos nerviosamente y dijimos, «Oh, un 1, no, para nada», tratando de actuar con calma como si fuera definitivamente una broma o algo así, pero estábamos pensando, «¿Qué mierda?». Después de eso dije, «No, este tipo no está bien aquí», y me metí en la hamaca y mi novio también se metió, y nos quedamos sentados allí hablando entre nosotros, sin realmente reconocer al tipo. Él dijo que iba a fumar un cigarro más y luego se iría, y juro que fue el cigarro más largo que he visto en mi vida. Le tomó una eternidad terminarlo, y yo solo lo observaba mientras se iba haciendo más corto y más corto, esperando que se fuera ya. Finalmente se levantó, se puso sus cosas y se fue, pero ya estaba casi oscuro, así que sabíamos que no iría muy lejos antes de montar su campamento esa noche. Esa noche pensábamos que seguro el tipo volvería a matarnos. Durante la noche, varias personas pasaron por el sendero,
Pero eran otras personas que habíamos visto en el día, entre ellas una pareja que parecía estar drogada y tal vez vivía por el sendero. Literalmente planeamos qué haríamos si el tipo regresaba, que sería agarrar al perro y tirarnos al río para flotar hasta el muelle más abajo. Al final, no volvió esa noche y no lo volvimos a ver, pero fue suficiente para asustarnos. Es posible que este tipo simplemente careciera de habilidades sociales y hubiera estado mucho tiempo solo en el bosque, pero también es posible que realmente tuviera algo raro, y definitivamente me alegro de no haber estado sola cuando se acercó. Crecí en el sur de los Apalaches, en el oeste de Carolina del Norte, a 30 minutos de la ciudad de Asheville. Las colinas y los valles de las montañas Apalache son algunas de las montañas más antiguas del mundo, con formaciones rocosas que datan de más de 1.000 millones de años, lo que significa literalmente que estuvieron aquí antes de que existieran los animales terrestres. Como sucede con la mayoría de las cosas que han estado en la Tierra durante tanto tiempo, existen anomalías inexplicables, tanto benévolas como malévolas. Por ejemplo, las luces de Brown Mountain. Nunca en mi vida me he sentido amenazado ni incómodo al presenciarlas desde el mirador del sabio. No son ni buenas ni malas, simplemente son. Y en su mayoría están del lado benevolente. A veces, al caminar por una iglesia abandonada cerca de la línea de propiedad de mis padres, puedes sentir una energía cálida y feliz, como en ese primer día cálido de verano, cuando el sol no es demasiado caliente, pero tampoco demasiado frío. Bueno, esta historia no trata de una de esas anomalías. Trata de algo que definitivamente era malévolo. Hace unos 10 años estaba en la escuela nocturna en ABTEC, estudiando mecánica automotriz. Iba a clases alrededor de las 2 de la tarde, después de salir de mi trabajo a medio tiempo, y terminaba llegando a casa sobre las 10:30 de la noche, dependiendo del tráfico. Todas las noches tomaba el mismo camino en mi viejo Dodge W200 de 1973. Algunas noches se volvía bastante aburrido y tomaba una ruta diferente, saliendo de la I-40 y conduciendo por los caminos rurales. Esa noche decidí quedarme en la I-40 porque solo quería llegar a casa y dormir. Era jueves y no tenía clases el viernes, así que quería irme a la cama temprano para poder ir a caminar por el bosque al día siguiente y ver salir el sol. Cuando tomé la salida de la I-40 donde vivían mis padres, la noche pareció volverse más oscura, y ningún animal que normalmente escuchaba por las ventanas bajadas hacía ruido. Nunca he experimentado ansiedad en mi vida, pero en ese momento algo me parecía raro y no podía identificar qué era. Me detuve en la rampa de salida, giré para ir por la carretera y noté que la gasolinera en la salida donde vivían mis padres no tenía luces. Era una estación de servicio que estaba abierta las 24 horas, y siempre tenía las luces encendidas, pero no pensé más en ello después de notarlo. Lo atribuí a un corte de energía, pero no podía quitarme la sensación de que algo definitivamente no estaba bien. Aceleré lentamente por las marchas de mi vieja camioneta, sin querer hacer más ruido del que ya hacía. Me incliné sobre el volante para mirar la luna a través del parabrisas. Apenas se veían estrellas, lo cual era muy extraño. Si alguna vez has estado en los Apalaches, especialmente en las zonas escasamente pobladas de donde soy, puedes ver la Vía Láctea en noches despejadas. La ausencia de estrellas en mi casa solo se debe a la cobertura de nubes o a lo que fuera que sucedió esa noche. Al dar una curva a la izquierda particularmente cerrada y avanzar por una recta antes de la siguiente curva a la derecha, miré el antiguo y en ruinas granero al que siempre echaba un vistazo cuando recorría esa parte de la carretera, y pensé en cuánto tiempo llevaba allí y cuántos avances y civilización había visto. Por un segundo, mientras mi mirada se desvió, un perro muy grande y de aspecto enfermizo corrió delante de mi camioneta, no más de 3 metros de distancia. Old Betsy era una buena camioneta, pero no frenaba bien. Oí el poste de cerca que había dejado en la caja de la camioneta rebotar, y luego volvió a caer en ella mientras me detenía. Mi primer pensamiento fue, oh no, ahora tengo que decirle a esos vecinos que atropellé a su perro. Esa cosa no suele ir muy lejos con la gente aquí. Puede realmente enfurecer a las personas dependiendo del perro y de la persona. Mientras estaba allí, oliendo el caucho quemado, algo más llegó a mi nariz. El hedor de carne en descomposición,
Es un olor que no olvidas una vez que lo hueles. En ese momento no le presté mucha atención. Lo atribuía a algún animal muerto en la carretera cercana. Finalmente pensé para mí mismo: voy a revisar para ver de quién es este perro. Pisé el embrague, metí reversa, y al mirar por el espejo retrovisor iluminado por el resplandor de las luces de reversa, vi al mismo perro, solo que no estaba sobre 4 patas. Se había puesto de pie como un hombre de más de 3 metros de alto. Fue entonces cuando me di cuenta de que la parte frontal de mi camioneta mide 1,5 metros de alto, y este perro era tan alto como eso, en sus patas delanteras. Cuando giró la cabeza para mirar en dirección a mi camioneta, solo alcancé a ver un vistazo de esa criatura. No era un perro, no era un hombre, estaba en algún punto intermedio y al mismo tiempo, completamente separado de ambos. Su piel colgaba floja de su cuerpo delgado y demacrado, como un mapache. Trozos de pelo enmarañado y suciedad se pegaban a sus piernas como una enfermedad. El brazo derecho parecía un poco más largo que el izquierdo, y ambos colgaban de manera anormal en comparación con cualquier animal. Esta criatura, al recobrar sus sentidos, giró y me miró a través del espejo retrovisor, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Su cara era la de un hombre, pero los bordes de su rostro parecían no estar completamente definidos, como si se movieran y cambiara, como algo que verías a nivel celular en un documental científico. No tenía ojos, solo cuencas vacías donde deberían estar. No tenía cabello, y la piel que colgaba de su rostro era de un gris muerto, fría e inerte. La nariz era corta y estaba hundida, como la de un bulldog. Los dientes, que aún me atormentan, eran claramente carnívoros, y al igual que el resto de su apariencia antinatural, muchos de los dientes no parecían estar organizados de manera natural. Parecían llenar y derramarse de su rostro indefinible, casi como si supieran dónde se encontraban y buscaban una manera de salir. Me miró fijamente, a través de mi vida, en mis ojos, y más allá de mi alma. Pareció una eternidad, pero no debieron haber pasado más de 5 segundos mientras yo estaba paralizado. Una luz se encendió en la casa cercana, lo que hizo que la criatura apartara la mirada y se fuera corriendo hacia el bosque sobre sus 2 patas traseras, como un hombre. Metí mi camioneta en primera y quemé llantas todo el camino hasta la siguiente marcha, conduciendo lo más rápido posible hacia mi casa. Cuando llegué a casa mis padres ya dormían. Bajé al sótano a mi habitación, cargué todas las armas que poseía y cerré todas las puertas. No podía despertarlos, ¿quién diablos me creería? A las 10:30 de la noche la casa estaba extrañamente silenciosa. Ni siquiera los perros, que se levantan a ladrar a cualquier animal afuera a toda hora de la noche, estaban ruidosos. La casa de vigas antiguas ni siquiera crujió ni hizo ruido esa noche, como era habitual. Alrededor de las 3 de la mañana comencé a quedarme dormido. Cuando me recosté para dormir y aún pensaba en lo que había visto, el olor a muerte volvió. Al principio era leve, pero definitivamente estaba allí. Pensé para mí mismo: estás loco, eso no fue real. Pero mientras lo pensaba, el olor se fue intensificando hasta llenar todo el sótano. Mi padre tenía una oficina en el sótano con 2 grandes puertas de vidrio que daban al bosque nacional, un bosque de más de 500,000 acres. Finalmente me armé de valor y salí de mi habitación para ir al salón del sótano con mi pequeña escopeta táctica cargada y la linterna táctica en la mano. Cubrí la linterna con la mano para no hacer ruido hasta que fuera necesario. Al salir al salón y girar hacia la oficina de mi padre, iluminé las puertas de vidrio y en el borde del bosque allí estaba la criatura, inmóvil, mirándonos fijamente, sin miedo, con esos sockets vacíos en su rostro. De repente, cubrí mi linterna y corrí hacia el salón. Encendí las luces exteriores y, para mi sorpresa, ya no estaba en el borde del bosque, sino entre la casa y el bosque aún inmóvil. Abrí la puerta y disparé todos los cartuchos que tenía en su dirección. Debo haberle dado un par de tiros porque emitió un grito indescriptible, como el de una mujer siendo asesinada, mientras se adentraba en el bosque. Los perros comenzaron a ladrar furiosamente. Mi madre y mi padre se despertaron preguntándome qué estaba haciendo. Les dije que había un oso en la basura y que estaba espantándolo. No se lo creyeron, pero estaba tan alterado que no cuestionaron mucho. Al día siguiente llamé al sheriff, pero después de describir lo que vi, no estaban dispuestos a investigarlo más. Nadie más había visto nada. Nadie nunca vio nada.
Pasaron los días, y aunque la sensación de angustia nunca desapareció por completo, traté de continuar con mi vida como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, no pude evitar sentir que había algo en el aire, una especie de presencia que acechaba. Siempre que salía a caminar por los bosques cercanos, el silencio era abrumador, mucho más que antes. Ningún animal hacía ruido, ni siquiera los pájaros cantaban, casi como si toda la vida en el bosque hubiera sido arrancada de raíz. Mis amigos, quienes solían acompañarme en estos paseos, notaron lo mismo, pero ninguno de nosotros se atrevió a hablar del tema. El tiempo pasó y la vida volvió a una especie de normalidad, pero algo dentro de mí sabía que lo que había visto no era un simple accidente o una pesadilla. Había algo mucho más oscuro acechando en esos bosques, algo que no pertenecía a este mundo. Una noche, unas semanas después, decidí regresar al lugar donde vi por última vez a la criatura. Tomé mi camioneta y conduje hasta la misma curva, el mismo tramo de carretera que había recorrido aquella noche. El granero seguía allí, pero esta vez algo era diferente. El aire estaba pesado, como si el bosque entero estuviera esperando algo. Al estacionarme cerca de la misma zona, recordé aquel horrible vistazo de la criatura y sentí como si alguien o algo estuviera observándome. Me sentí observado desde el momento en que bajé del vehículo. Me armé de valor y comencé a caminar hacia el bosque, con la linterna en mano. No había luna esa noche, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más opresiva. Apenas podía ver a través de los árboles y las sombras, pero algo me impulsaba a seguir avanzando, como si no pudiera dejar de hacerlo, aunque todo mi ser me gritaba que debía irme. De repente, la luz de mi linterna iluminó algo que me detuvo en seco. Frente a mí, al borde de la oscuridad, estaba la misma figura, de pie entre los árboles. Esta vez no se movía, solo me observaba con esos vacíos ojos, esos orbes oscuros que no eran ojos en absoluto. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional para lo que veía, pero no podía. Sabía lo que era. Sabía lo que había sido. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no respondían. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo y no podía apartar la vista de esa figura que, lentamente, comenzaba a acercarse. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más pesado. Y entonces, la criatura habló. No de una manera convencional, sino con una voz que no parecía humana, una voz que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No puedes huir, nadie puede. Estamos siempre aquí, esperando. El terror se apoderó de mí. En ese momento supe que lo que había visto aquella noche, y lo que estaba viendo ahora, no era de este mundo. La criatura no pertenecía a este plano de existencia. Era algo antiguo, algo que había estado acechando estas montañas mucho antes de que el ser humano llegara a ellas. Y aunque había intentado olvidarlo, la verdad era innegable. La criatura había regresado, y esta vez no se iría tan fácilmente. Finalmente pude moverme, y sin pensarlo corrí de vuelta a la camioneta. El miedo me impulsaba, la adrenalina me mantenía en pie mientras conducía a toda velocidad hacia casa, con la sensación de que la sombra de la criatura me seguía, acechándome en cada giro de la carretera, en cada resquicio de la oscuridad que pasaba por mi ventana. Desde esa noche, ya no volví a caminar por esos bosques, ni a mirar de cerca ese granero abandonado. No volví a salir solo después del anochecer. Mis amigos, al escuchar mi relato, comenzaron a alejarse, pero a mí no me importaba. Sabía que no estaba solo en esas montañas, que nunca lo había estado, y lo peor era que ahora, al mirar las sombras al atardecer, sabía que nunca lo estaría. No hubo más visitas de la criatura, pero la sensación de que algo sigue acechando, esperando en el borde de la oscuridad, nunca desapareció. El silencio del bosque se convirtió en una constante presión sobre mi pecho, recordándome que, aunque no lo vea, siempre está allí. Para aquellos que se atrevan a caminar por estos mismos caminos, tengan cuidado. A veces, las leyendas no son solo historias. A veces, son advertencias. Originalmente soy de Virginia Occidental. Me mudé entre los Apalaches y el Medio Oeste cuando era niño. Entre los 10 y los 13 años, viví en Rue, Kentucky, en las estribaciones de una de las cadenas montañosas más antiguas del planeta.
Vivía con mi papá y mi abuela. Vivíamos en una especie de cul-de-sac entre un par de estribaciones. Vivíamos en el centro del vecindario, con nada más que mi familia a ambos lados. No había nadie frente a nosotros ni detrás de nosotros debido a las estribaciones. Cuando me mudé, mi abuela tenía algunas reglas que debía seguir. En ese momento las atribuía a una especie de peligro extraño de los montañeses. Decía cosas como no jugar con los animales salvajes, no adentrarse en el bosque solo, y luego las cosas se volvían un poco raras. Si escuchas tu nombre, no respondas y no vayas hacia él. Y si ves a alguien en el bosque que piensas que conoces, no lo hagas. Solo ven a casa. Esta experiencia ocurrió en agosto cuando tenía 11 años. Mi papá y yo habíamos desmalezado un camino a través de la hierba alta y los arbustos de bayas a la izquierda de la casa móvil en la que vivíamos. Acampábamos allí mucho porque estaba lo suficientemente cerca como para que pudiéramos revisar cómo estaba mi abuela. Cuando estás en el bosque, las cosas suenan más fuertes de lo que crees. Tienes la vida animal, los insectos tumbando, el viento entre los árboles y la hierba. Había un arroyo que corría a lo largo de la carretera, se podía escuchar fácilmente. Esa noche, añadimos el fuego de campamento a la lista. Mi papá decidió regresar a la casa, que quedaba a unos 400 metros, a buscar más cerveza y revisar cómo estaba mi abuela. Antes de irse me dijo que no jugara con el fuego. Después de unos minutos observando las llamas, las cosas empezaron a ponerse calladas, como muy calladas. El viento casi se detuvo, los insectos y los animales desaparecieron, y el arroyo sonaba como si estuviera a kilómetros de distancia. Me estaba sintiendo incómodo, a pesar de que me habían dejado antes en el campamento, como este. Entonces empecé a olerlo y a saborearlo. Estaba en la parte posterior de mi garganta, de la nada. Este horrible sabor metálico. Después de unos momentos más de angustia, mi papá regresó. Estaba enojado de inmediato, dijo que podía oler metal quemado subiendo por el sendero. Me acusó de haber tirado latas de cerveza al fuego. Le dije que no lo había hecho, e incluso señalé el lugar para demostrarlo. Dijo que se estaba acercando una tormenta y que teníamos que regresar a casa, así que lo dejó pasar. Dejamos la tienda de campaña y comenzamos a caminar de vuelta. Ahora, lo muy interesante pero extraño de los rayos en el bosque es que cuando los rayos iluminan todo, parece que es pleno día, pero apenas se cruzan los primeros árboles todo se oscurece. No hay luces en la calle, y a menos que tengas luces en tu propiedad, está completamente oscuro. Así que con todo completamente negro, lloviendo levemente, y salvo por las luces tenues de las ventanas de la casa, no había nada. Estaba comiendo sandía, como se hace en agosto en las montañas, cuando el primer trueno se oyó. Todo se iluminó tan intensamente como si fuera mediodía. Después de que pasó el segundo trueno, se volvió completamente negro. Luego el siguiente trueno y fue cuando lo vi, más allá del jardín, sobre el arroyo, pasando la carretera, entre las zanjas a ambos lados, justo al otro lado de la primera fila de árboles. Pude ver la silueta de algo y se apagó. También fue en ese momento cuando empecé a saborear de nuevo ese horrible metal quemado. No estoy realmente seguro de lo que vi, así que me quedé quieto. Pasaron unos momentos antes de que el rayo iluminara nuevamente. La figura ahora estaba más cerca, de pie junto a los árboles. No sabía qué hacer, no quería verlo otra vez ni acercarme más, así que corrí hacia adentro. Mi abuela estaba lavando los platos y me preguntó por qué estaba dentro. Le dije que creo que vi algo. Casi inmediatamente me hizo llamar a mi papá, para que cerrara y pusiera llave en todas las ventanas y puertas. Mi papá, un poco borracho, obedeció. Esa noche dormí con ella. Al día siguiente descubrimos que las puertas de la tienda de campaña estaban arrancadas. No parecía que un animal las hubiera rasgado. No estaban cortadas ni destrozadas, sino que parecía como si alguien las hubiera tirado. Mi tío, que vivía a unos kilómetros de distancia, tuvo todas sus 8 gallinas muertas, sin cabezas y sin sangre. Las siguientes semanas, todos los niños tenían que esperar al autobús con un adulto. Mi papá tuvo que llegar tarde al trabajo durante casi 3 semanas. Cada vez que intentaba hablar de ello, cambiaban de tema. Yo pensé que era solo cosa de niño y que no era importante ni real, pero no fue hasta años después que realmente entendí. Estaba en mis 20 y tantos, y unos primos vinieron a visitarnos para Halloween. Mientras les contaba esta historia,
Mi tía se enfureció y me dijo, «No les cuentes eso, no les pongas esa maldad encima». Después de eso no pude evitar recordar todas las veces que traté de hablar sobre ello y cómo me rechazaban. Mi mente infantil no entendía que no era solo un cambio de tema, sino que me callaban activamente. Una vez que empecé a ver cosas en Reddit, me di cuenta de que había un nombre para eso, el mismo nombre que mi tía había usado ese día en la fiesta, y que otras personas también lo habían visto. El Goatman, hombre cabra. Lo que más me molesta es que hasta el día de hoy no puedo describir ningún detalle y nunca he vuelto a saborear ese horrible sabor metálico quemado. Así que amigos, si alguna vez se encuentran en las estribaciones de Kentucky, recuerden las reglas de mi abuela. Para comenzar esto necesito dar algo de contexto. Tengo 23 años. Una vez tuve una amiga muy cercana que era una ávida excursionista. La llamaremos Annie por el bien de mantener su identidad a salvo. Ella pasaba la mayor parte de su tiempo libre caminando por senderos en la región de los Apalaches, Tennessee y Carolina del Norte. No importaba la época del año, siempre estaba fuera caminando. Un verano decidió pasar unas semanas recorriendo el sendero de los Apalaches. No iba a hacer todo el recorrido. Solo tenía la intención de comenzar en el principio, en Springer Mountain, Georgia, y terminar en el Parque Nacional Shenandoah, en Virginia. Yo estaba completamente de acuerdo y la animé a hacerlo. Incluso la ayudé a hacer su equipaje y organizamos para que yo la encontrara en el área de Newfound Gap, en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Yo iba a llevarle suministros nuevos y caminar unos días con ella por el sendero, ya que vivía cerca de allí en ese momento. Llegó el momento de que ella comenzara su viaje y la llevé al punto de inicio, dejándola allí con una Annie muy emocionada y decidida. Durante las primeras semanas de su viaje, recibí varias postales de ella, ya que se detenía a recoger sus paquetes preorganizados con comida y suministros. Ella escribía tan seguido como podía para asegurarme que estaba a salvo y avanzando a buen ritmo. Eventualmente llegó julio, y se acercaba el momento en que nos íbamos a encontrar. Antes de que se fuera, habíamos calculado más o menos cuándo llegaría al refugio en el que íbamos a encontrarnos. El 10 de julio fue el día en que acordamos. Se suponía que debía enviarme una postal desde el último lugar de abastecimiento antes de que llegáramos a encontrarnos, y como en todas nuestras cartas anteriores, recibí una. Ella me contó que se sentía genial, que estaba dentro del horario previsto para encontrarse conmigo en el refugio Mount Lante el 7 de julio. Recibí la postal el 2 de julio. Íbamos a quedarnos en el albergue esa noche, cenar y descansar antes de continuar por el sendero. El Mount Lante Lodge era uno de los destinos más populares del parque, y había que hacer las reservas con meses de antelación para conseguir un refugio por una noche. Era importante que mantuviéramos el horario que habíamos acordado, y Annie lo sabía muy bien. Recogí todos los suministros que íbamos a necesitar, y mi entonces novio me llevó hasta el punto de inicio. Él iba a caminar conmigo hasta el refugio, y luego se iría una vez que me encontrara con Annie. Pasamos un buen rato caminando allí, disfrutando de las impresionantes vistas de los Smokies, mientras jadeábamos y sudábamos subiendo las empinadas colinas. Finalmente, llegamos al refugio y esperaba encontrar a Annie esperándonos. Era tarde por la tarde y habíamos llegado 1 o 2 horas tarde respecto al horario previsto. Fuimos a la recepción a ver si ella ya había llegado y se había registrado, solo para descubrir que aún no había llegado. No nos preocupamos mucho, porque no siempre puedes estar seguro de la hora exacta en que alguien va a llegar en estas situaciones, así que tomamos nuestro equipo y nos instalamos en el refugio. Fuimos al lodge, tomamos café y disfrutamos tranquilamente de nuestros libros y las vistas, mientras esperábamos a Annie. Llegó el atardecer y ella aún no se había presentado. Fue entonces cuando empecé a preocuparme. Mi novio y yo fuimos a la oficina a preguntar si alguien llamado Annie había intentado registrarse, y para nuestra sorpresa nadie lo había hecho. Regresamos al refugio y mi novio trató de calmarme mientras la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Probablemente se está retrasando, me dijo. Los senderos en esta área del parque alcanzan las elevaciones más altas de toda la región de los Apalaches. Probablemente se agotó y quedó atrás. No te preocupes. Si no llega esta noche, probablemente llegará mañana. Traté de calmarme con sus palabras mientras nos acostábamos para descansar.
pero pasé una larga noche sin dormir. No apareció al día siguiente. Esperamos en la oficina durante horas, pero nunca apareció. Alrededor de las 2 de la tarde, decidimos caminar por el sendero en la dirección de donde se suponía que debía llegar. Le dijimos a la mujer de la oficina que si ella llegaba mientras nosotros no estábamos, le avisara. Regresamos al lodge alrededor de las 5 de la tarde y descubrimos que ella no había estado allí. A partir de ese momento, las cosas se pusieron agitadas. No voy a entrar en muchos detalles, pero no tuvimos más opción que dejar el lodge y regresar a casa, dejando nuestros datos de contacto con la gente del lugar para que nos informaran si ella aparecía. Pasaron los días y no apareció. La ansiedad, la culpa y el miedo me devoraban en los días siguientes. Finalmente, la policía y grupos de búsqueda masivos fueron enviados al área. Guardaparques, policías y voluntarios registraron el área entre el último lugar donde la habían visto y donde se suponía que debía llegar. No fue hasta casi una semana y media después que la encontraron, magullada y hambrienta, escondida en una quebrada a unos 30 kilómetros del sendero de los Apalaches y del refugio en el que se había quedado. Un poco más de un día después, finalmente pude verla en el hospital. No le contó a la policía nada sobre lo sucedido, ni siquiera habló en absoluto. De hecho, le tomó unos años contarme todo lo que le había sucedido, incluidos los detalles que no le contó a la policía. La experiencia la hizo abandonar el senderismo por completo. No estoy segura de si le gustaría que compartiera esto con ustedes, pero quiero que la gente esté consciente de que esto existe, y es algo de lo que deberían estar atentos cuando caminen por los Smokies. Lo más probable es que no sean los únicos lugares donde esto pueda suceder. Les contaré exactamente como lo recuerdo en sus palabras. Lo mejor que pueda. Salí del refugio alrededor de las 8 de la mañana del 31 de junio y caminé casi todo el día, avanzando muy bien. Estaba descansando y comiendo algunos bocadillos para darme el último impulso de energía que necesitaba para llegar a mi campamento para esa noche. Era tarde por la tarde, y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Voces de hombres que venían de una buena distancia, pero pensé que eran solo unos chicos caminando por el sendero, nada fuera de lo común. Me quedé allí otros 15 minutos, pero nunca pasó nadie. Las voces venían y se iban, fue raro, pero en este punto ya había estado caminando sola durante unas semanas, así que asumí que solo estaba imaginando cosas por la falta de contacto humano regular. Agarré mis cosas y seguí mi camino, llegando a mi campamento justo cuando el sol desaparecía y la luz empezaba a desvanecerse. Monté mi tienda y colgué mis pertenencias en los cables de alambre, para mantenerlas alejadas de los osos y animales si se decidían a acercarse. Estaba relajándome en mi saco de dormir leyendo un libro cuando lo escuché de nuevo. Las voces, ahora más fuertes que antes. Podía distinguir vagamente acentos de la Appalachia, aunque aún me costaba entender su conversación. Esperé el sonido de los crujidos o el romper de ramas para indicar que algún excursionista se unía a mi vista, pero nunca llegó. Cerré los ojos y me convencí de que solo estaba oyendo cosas. A la mañana siguiente me despertó el suave sonido de los pájaros cantando y una suave brisa que soplaba entre los árboles y contra mi tienda. Salí al exterior y, para mi pesar, encontré algunos envoltorios de mi comida liofilizada esparcidos por el suelo. Parecían haber sido rasgados, y toda la comida había desaparecido. Eran solo un par de paquetes, así que aún tenía un suministro decente. Supongo que los roedores habían encontrado la manera de acceder a mi mochila. Lo único extraño era que mi mochila estaba bien cerrada con cremallera y no mostraba señales de mordeduras o arañazos que un animal habría dejado. Empaqué mi campamento con inquietud, tratando de no pensar en la coincidencia de las voces que había escuchado la noche anterior. Caminé más rápido ese día, intentando mantener un ritmo más rápido con la esperanza de dejar atrás las voces extrañas y los sucesos raros. Llevaba unas horas caminando, pasando muy poca gente, cuando volví a escuchar las voces. Esta vez no se fueron. Siempre parecían mantenerse a un ritmo constante detrás de mí. No importaba cuántas veces mirara por encima del hombro, nunca podía encontrar a nadie. Llegué a mi siguiente campamento y tomé la decisión de caminar toda la noche. Si estas personas que me seguían eran peligrosas, no quería montar un campamento y dejarme en una posición vulnerable para ser atacada. Caminé lentamente durante la noche, usando mi linterna como guía. Las voces habían parado unas horas antes,
y comenzaba a sentir que las había perdido, quienquiera que fueran. Llegué a una pequeña abertura en el sendero y decidí descansar unas horas, ya que mis pies me ardían de tanto caminar. Ni siquiera saqué la tienda de mi mochila cuando las escuché de nuevo. Esta vez directamente detrás de mí. «Ahí está», dijo una voz profunda en mis oídos y me di la vuelta, apuntando con mi linterna hacia los ojos de dos hombres que estaban sucios, desaliñados y con la barba crecida. El brillo en sus ojos era siniestro, y nunca olvidaré cómo mi piel se erizó bajo su mirada. Grité y salí corriendo en la dirección de donde había venido. Podía escuchar sus pies descalzos corriendo tras de mí en el sendero mientras corría. Cuando estuve lo suficientemente lejos y sobre una colina, salí del sendero y corrí tan rápido como pude entre la maleza y los árboles. El cielo comenzaba a aclararse, por lo que pude moverme más fácilmente que si hubiera seguido siendo una noche completamente oscura. Durante las siguientes 2 semanas me escondí en el bosque, esquivando sus voces persistentes y escondiéndome entre los arbustos. Nunca estaban lejos. A veces los veía deambulando y hablando sobre lo que querían hacerme. Parecían no haberse bañado en meses, y ambos solo usaban pantalones cortos de cargo rotos. Su cabello era largo, y sus cuerpos estaban cubiertos de barro. Sabía que no tendrían a nadie buscándome por lo menos hasta la siguiente semana, porque nadie esperaba que llegara hasta el 7 de julio. Apenas me las arreglaba para sobrevivir, luchando por encontrar agua y racionar mi comida. Sabía que si me encontraban me harían cosas malas. Lo sentía en sus ojos, lo sentía cuando veía sus puños apretados y escuchaba sus voces roncas. Eventualmente, un guardabosques y un grupo de voluntarios me encontraron. Un par de semanas después de estar en casa y fuera del hospital, investigué y descubrí que existían personas que se escondían en las montañas para escapar de la ley, viviendo allí para evitar la cárcel por los crímenes que habían cometido. Eran personas que habían asesinado y violado a otros de muchas formas, en maneras que habrían merecido cadena perpetua o incluso la muerte. Se les conoce como los hombres salvajes. Después de escuchar su historia, no he vuelto a hacer mucho senderismo. No pueden ser los únicos que están ahí fuera. Si vas a caminar por las montañas profundas, asegúrate de mirar por encima del hombro, porque los hombres salvajes siempre están acechando. Estoy en la ciudad de Nueva York, pero tengo abuelos que viven en el medio de la nada, en Virginia Occidental. Cuando digo esto, me refiero a los verdaderos rincones olvidados. Sus vecinos más cercanos están a más de 1 hora de distancia, en un pequeño pueblo con algunas casas y un Walmart. El verano pasado mi abuelo, a quien llamaré Robert por razones de privacidad, se sometió a una cirugía de cadera. La mayoría de mi familia vive en la costa oeste, y mi abuela, a quien simplemente llamaré Muriel, es muy mayor y no hubiera podido cuidar a Robert. Como yo soy el miembro de la familia más cercano, fueron a pedirme que fuera a ayudar. Siendo el buen nieto que soy, acepté ir para allá durante 2 semanas mientras él se recuperaba de la cirugía. Pero avanzando una semana todo iba bien. Lo único que tenía que hacer era ayudar a mi abuelo a subir y bajar las escaleras y pasear a su perro, un Heeler azul llamado Rocky. Normalmente, mi abuelo pasearía a Rocky una vez por la mañana y otra vez por la noche por el bosque que está detrás de su propiedad. Pero debido a su cirugía, esa responsabilidad recayó sobre mí. Esta fue la parte que menos me gustaba de ayudarle, porque desde niño nunca me gustaron esos bosques detrás de la propiedad. Siempre que iba allí de niño, mis primos y yo nos poníamos nerviosos al adentrarnos en el bosque. Siempre sentí que algo no estaba bien por alguna razón. De todas maneras, durante la primera semana pasear a Rocky por el bosque de noche estuvo bien, aunque un poco espeluznante. Eso fue hasta una noche, a la semana de mi estadía. Estaba paseando a Rocky por el bosque. Era alrededor de las 8:30 y el sol se estaba poniendo sobre las montañas Apalaches. Todo iba normal hasta que escuché un silbido extraño que sonaba como si estuviera a unos 20 metros de distancia. Tanto yo como el perro nos detuvimos en seco y miramos hacia la dirección de donde provenía el silbido. Iluminé con mi linterna en esa dirección, pero no vi nada, así que asumí que era un pájaro. Mirando hacia atrás, definitivamente no era un pájaro. No hay aves nocturnas que puedan silbar o cantar de esa manera, y sonaba más musical que cualquier cosa que un pájaro podría silbar. Pero el perro estaba asustado.
No dejaba de gruñir y mirar fijamente hacia lo que fuera que estuviera ahí, y seguía intentando retroceder hasta que ese algo, o alguien, volvió a silbar. Fue entonces cuando el perro comenzó a ladrar y a volverse loco. En ese momento decidí que no quería quedarme allí, así que tiré de la correa del perro y ambos salimos corriendo del bosque y volvimos rápidamente a la casa. Cuando llegamos y les conté a mis abuelos lo que pasó, ambos parecían asustados. Mi abuela, Muriel, inmediatamente me preguntó si había silbado yo también. Le dije que no, y ella pareció aliviada, pero me dijo que no había escuchado nada y que simplemente lo ignorara. Le pregunté por qué, pero no me dijo nada y en su lugar insistió en que no había escuchado nada. Decidí no insistir más y me fui a la cama aterrorizado, preguntándome por qué ella se veía tan asustada. A la mañana siguiente, me dijo que en lugar de caminar a Rocky por el bosque, podía darle unas vueltas alrededor de la casa. Así que eso fue lo que comencé a hacer todas las noches, darle unas 50 vueltas alrededor de la casa antes de regresar adentro. El viernes, el tercer día antes de que me fuera, estaba paseando al perro como siempre hasta que escuché el mismo silbido espeluznante detrás del garaje adjunto, que estaba a unos 10 metros de la casa. En ese momento, inmediatamente metí al perro dentro de la casa y cerré las puertas. El resto de la noche me puse los audífonos e ignoré cualquier silbido más, como me había dicho mi abuela. Hasta el día de hoy no sé qué era lo que silbaba en esos bosques. Algunos de mis amigos dijeron que era un skinwalker, pero eso no es algo que suceda por aquí. Mi novia, que se quedó en la ciudad de Nueva York, les preguntó a sus padres musulmanes, que son de Yemen, y ellos dijeron que silbar por la noche es señal de que un jinn está cerca. No sé qué fue eso, pero lo que sea que haya sido, tenía a mis abuelos realmente asustados. He oído cosas raras sobre los Apalaches, pero esta fue la primera vez que tuve una experiencia de primera mano con algo así. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podría haber sido? Si alguna vez te encuentras en las montañas después del atardecer, ten cuidado, sé respetuoso y, lo más importante, no toques los cráneos. La primera vez que alguien me dijo eso, pensé que eran unas personas raras y supersticiosas. Acababa de mudarme a un pequeño pueblo en las montañas Apalaches buscando un nuevo comienzo, alejado de las ajetreadas ciudades en las que había vivido toda mi vida. Una casa con un bosque como jardín y vecinos a unos pocos kilómetros de distancia sonaba perfecto en ese momento. Fue lo que me llevó a comprar la propiedad en primer lugar. No me malinterpreten, la casa es bonita, aunque tiene algunos problemas, como un porche que cruje y la cocina es un poco pequeña para mi gusto. Pero es linda, pintoresca. Es lo que el agente inmobiliario seguía diciendo cuando me mostró las habitaciones. Y estaba de acuerdo con él, aunque es un poco pequeña. El verdadero atractivo fue el terreno. Acres de bosque que se considerarían míos. Recuerdo mi primer viaje al pueblo al pie de la montaña, un lugar pequeño donde todo el mundo se conoce. Naturalmente, algunos no estaban muy seguros de mí, pero la mayoría eran amables, preguntándome de dónde era. ¿A qué me dedicaba? Preguntas normales. Le dije al dueño de la única tienda de comestibles del pueblo, el señor Faraday, si pensaba hacer caminatas por el bosque. Claro, por supuesto, me reí mientras él ponía mis compras en bolsas observándome todo el tiempo. Por supuesto, pregunta tonta, dijo mientras me entregaba las bolsas y luego continuó. El bosque es perfectamente seguro durante el día, solo regresa a casa cuando el sol comience a ponerse. Si no, estarás pidiendo problemas con la fauna, o te perderás si se pone demasiado oscuro. ¿Hay algo en particular de lo que debería preocuparme? Digo, a veces tenemos osos negros, pero todo lo que tienes que hacer es gritarles y huirán. Suelen ser cobardes, casi todos, a menos que te encuentres con una osa, alces, zorros, jabalíes y hasta lobos. Me detuve al escuchar lo de los lobos y repetí, ¿lobos? Pensé que los lobos estaban extintos en los Apalaches. El señor Faraday se encogió de hombros e ignoró mi pregunta. Continuó como si no hubiera dicho nada. Ten cuidado allá afuera, siempre lleva agua. Sé respetuoso. No seas de esos tipos de la ciudad que hacen un desastre en el lugar. Ven una flor, piensan que es bonita, le toman una foto y la dejan allí, dijo. Era lo suficientemente razonable, aunque el hombre parecía algo extraño. Al final me dijo, si ves cráneos o huesos no los toques.
Si están en el camino, los rodeas. Lo miré sintiéndome incómodo mientras él sonreía y añadía: vuelve pronto, muchacho. Hago ofertas especiales todas las semanas con productos frescos y carne. Debería haberle prestado más atención. Las primeras veces que entré al bosque siempre fue por la mañana. Hay un sendero viejo detrás de la casa, cubierto de maleza pero aún usable. Hay todo tipo de aves cantoras y pequeños animales, además de plantas interesantes para ver. Trataba de ir por la mañana, cuando no hacía tanto calor. También me aseguraba de llevar agua y usaba botas de senderismo. Siempre encontraba tiempo para una caminata antes de trabajar. Había un punto en el sendero donde se bifurca en dos direcciones, y era en ese punto donde solía darme la vuelta, ya que no quería tomar el camino equivocado y terminar perdido o incapaz de regresar. Luego, el trabajo cambió mi horario, así que comencé a ir en la tarde y me quedaba más tiempo, saliendo justo cuando el cielo se teñía de tonos rosas y naranjas, el sol ya no visible, pero dando suficiente luz. Nunca noté nada diferente entre las caminatas matutinas y las de la tarde, salvo que había menos cantos de aves. Entonces comenzaron a suceder cosas pequeñas, rarezas que fácilmente podía ignorar, como árboles con arañazos largos en sus troncos o el silencio de las aves al principio de mis caminatas vespertinas, en lugar de al final. Pensé que era por el cambio de estación, las noches alargándose y los días acortándose. Tenía que ser rápido con mi rutina diaria, solo permitiéndome llegar a unos pocos kilómetros dentro del bosque antes de darme la vuelta. Aunque no creía a los lugareños, que se habían vuelto más vocales sobre la necesidad de tener cuidado en el bosque, todavía no quería perderme. Un día encontré un cráneo de ciervo. Estaba en medio del sendero hacia mi casa, blanqueado y agrietado. Parecía demasiado viejo. Miré alrededor buscando si alguien estaba cerca, porque no lo había visto cuando subí la montaña. Incluso grité un nervioso hola y no obtuve respuesta. La idea de dejarlo en medio del sendero me dio asco, así que tomé un palo y cuidadosamente lo pasé por uno de los huecos de los ojos. Respiré hondo y lo lancé a los árboles, viéndolo caer al suelo antes de soltar el palo y salir corriendo de vuelta a casa. Fue entonces cuando comenzaron los aullidos. Me despertaron en medio de la noche. Un aullido largo y solitario a lo lejos. Estaba confundido, alarmado, porque hasta ese momento no había oído hablar de Wolf Hollow, ni siquiera en la televisión. No sabía si eso era lo que era. Me quedé allí por un rato escuchando. Luego encendí algo de música para ahogar el sonido y volver a dormir. Durante una semana me despertaba en sudor frío, y el lobo seguía aullando hasta que finalmente comencé a dormir con música. Pregunté sobre eso la próxima vez que fui al pueblo, curioso si alguien más lo había oído, pero nadie lo había hecho. El señor Faraday negó con la cabeza y dijo que no había oído nada mientras me daba el cambio de mis compras. El farmacéutico me dijo que probablemente solo fuera un animal solitario o herido cuando estaba buscando un somnífero. Incluso la camarera en la cafetería se encogió de hombros y dijo: no he oído nada, cariño, solo asegúrate de mantener las puertas cerradas. Siempre es mejor estar seguro que lamentarlo. La próxima vez que fui al bosque, me aseguré de que fuera justo después del trabajo, para disfrutar de un paseo largo por los árboles. Los árboles con los arañazos estaban más cerca de mi casa, pero lo ignoré, pensando que era un alce o un venado. Hice mi circuito habitual, seguí el sendero hasta el punto de bifurcación y tomé un pequeño descanso sentado sobre un árbol caído para beber agua. Cuando me levanté para regresar, noté que el bosque se había quedado en silencio. Me sentí nervioso, mirando alrededor buscando alguna razón, como un oso acechando, pero no vi nada. En ese momento, me di vuelta y comencé a correr hacia casa. Casi me caí al tropezar con otro cráneo, un cráneo de alce, con los grandes cuernos aún adheridos al hueso blanco, perfectamente conservado y mirando en mi dirección. Miré alrededor, queriendo encontrar a alguien que estuviera jugando conmigo, pero no vi nada más que árboles y helechos. Pensé en recogerlo y lanzarlo a un lado, pero respiré hondo y lo rodeé. Luego comencé a correr de vuelta a casa. Apareció 2 veces más antes de que me cansara. En la tercera vez lo recogí y lo tiré a los árboles. No me quedé a ver dónde cayó y en el momento que llegué a casa, cerré la puerta de golpe y la aseguré. Estaba temblando en la cocina después de cerrar la puerta trasera, y me atreví a mirar por la ventana. No vi nada, pero sentí que algo me observaba.
Esa noche no me despertó el aullido. No. Lo que me despertó fue el crujido de mi porche. El crujir de la madera me hizo abrir los ojos de golpe. Mi corazón se me subió a la garganta. Estaba en la cama, incapaz de moverme, cuando escuché un bajo gruñido cerca de mi ventana. La cortina estaba tan cerrada que no podía ver afuera, pero podía escuchar lo que sea que fuera. El sonido era el de un animal, algo no sonaba bien. Traté de identificarlo, cuando el gruñido paró por un segundo. Luego un aullido resonó contra mis ventanas y mis huesos. Corrí al baño, el único lugar en la casa que no tiene ventanas, y cerré la puerta de golpe acurrucándome en la bañera. No me moví hasta que sonó mi alarma a las 7 y el sol se filtraba por las cortinas. Eso siguió sucediendo cada noche. El porche crujía, el gruñido comenzaba y finalmente los aullidos que duraban hasta que el sol salía. Ya no aguantaba más. Para la cuarta o quinta noche me dirigí al pueblo, funcionando a base de adrenalina, miedo y cafeína. Tuve que esperar a que el señor Faraday se levantara de su silla en la tienda de comestibles. Cuando entré, pregunté si había algo que pudiera hacer. Simplemente se rió, como si me estuviera volviendo loco. ¿Recuerdas lo que te dije sobre no tocar los cráneos? ¿El de ciervo y el de alce? No me importa si eres de la ciudad o no, no toques los cráneos. Hay cosas en el bosque que no entendemos. Es mejor dejarles seguir su curso. Pero no me dejó en paz. Si me quedaba allí, el problema seguiría ocurriendo. Así que decidí vender la casa. El señor Faraday tenía razón. A medida que me preparaba para irme, las cosas se volvían aún más intensas. Los cráneos ya no solo aparecían en el camino, sino que comenzaban a aparecer más cerca de la casa. En una ocasión los vi en el jardín, alineados como si alguien los hubiera colocado allí deliberadamente. Al principio pensé que quizás eran solo restos de animales que algún cazador había dejado atrás, pero la situación comenzó a tornarse cada vez más inquietante. Fue como si algo estuviera enviando un mensaje, una advertencia que no sabía cómo interpretar. Recuerdo claramente la última noche que pasé en la casa. Había decidido que iba a marcharme al amanecer. El miedo me había consumido por completo, y ya no quería esperar más. El aire de la noche estaba impregnado de una sensación extraña, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. De repente escuché algo que nunca había oído antes, un sonido de pasos pesados en el porche. Era el crujir de la madera bajo un peso mucho mayor que cualquier animal que hubiera escuchado. Me acerqué a la ventana con cautela y miré afuera, pero lo único que vi fue la sombra de una figura alargada, distorsionada por la luz de la luna. Me paralicé. No sabía si debía gritar, correr o esconderme, pero una sensación inexplicable me mantenía quieto. Cuando la figura se alejó, una ola de frío recorrió mi espina dorsal. No era un ser humano ni un animal, era algo más. Algo que no se podía describir con palabras. Sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Agarré mi bolso y mis llaves y corrí por la puerta trasera, sin mirar atrás. A medida que me alejaba de la casa y llegaba al pueblo, el aire se sentía más ligero, como si finalmente pudiera respirar. Sin embargo, una parte de mí no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. En los cráneos, en los aullidos, en la figura que había visto en el porche. Cuando llegué a la tienda de comestibles, el señor Faraday no me sorprendió al verme tan temprano. «Veo que tomaste una decisión», dijo con una calma inquietante, como si lo hubiera esperado. «Te dije que no tocaras los cráneos, ¿verdad? No hay forma de que la montaña te deje ir tan fácilmente. Hay algo en ese lugar. Algo que pertenece a la tierra y nunca está contento con los extraños que se atrevan a alterarlo». No pude soportarlo más. Solo asintió sin una palabra más, y se alejó para atender a otro cliente. Mientras tanto, yo me quedé allí, procesando sus palabras, sintiendo un nudo en el estómago. No pude evitar pensar en todo lo que había experimentado. El bosque, los cráneos, los aullidos. ¿Era todo real? ¿O me estaba volviendo loco? Pero una cosa era cierta. Nunca volví a ese pueblo, ni al bosque, ni a esa casa. Años después, cuando alguien me preguntó por qué había dejado todo atrás tan rápidamente, solo les respondí con una sonrisa nerviosa y un encogimiento de hombros. Nunca se los conté a nadie, no después de todo lo que había visto y oído. Pero todavía recuerdo esa sensación extraña que me embargaba cada vez que pensaba en el lugar, como si la montaña nunca me hubiera dejado ir. En cuanto al señor Faraday y a todos los demás del pueblo, creo que ellos sabían mucho más de lo que estaban dispuestos a contar.
como si el bosque y sus secretos pertenecieran a algo mucho más antiguo y temible que cualquier hombre o animal. Y así el bosque siguió reclamando lo que le pertenecía. Siempre me ha gustado caminar por el bosque. Desde pequeña, mis padres me llevaban a explorar los senderos cercanos a nuestra casa. Recuerdo cómo, cuando era niña, mis padres me decían que nunca debía apartarme demasiado, pero la curiosidad me ganaba, y a menudo me encontraba más adentro del bosque de lo que era prudente. Ya de adulta, esa pasión por el senderismo no había cambiado. De hecho, me había vuelto aún más intensa. Mientras los demás se quejaban del estrés de la vida diaria, yo encontraba mi paz en la naturaleza, en la quietud de los caminos que serpenteaban entre los árboles y las montañas. La caminata de esa mañana no era diferente a las demás. Decidí salir temprano, antes de que el sol estuviera demasiado alto y el calor comenzara a caldear el aire. El sendero que elegí era uno que ya conocía bien. Me gustaba porque no estaba muy transitado, y aunque no era de los más difíciles, ofrecía la belleza de los paisajes más aislados. En ese lugar, me sentía conectada con algo más grande que yo misma, lejos del bullicio de la ciudad y de las complicaciones de la vida cotidiana. El aire estaba fresco y limpio, y la luz suave del amanecer filtraba entre las hojas de los árboles. No hacía calor, pero la brisa traía consigo el olor a tierra mojada y hojas secas. Era perfecto. Estaba completamente sola, lo cual me encantaba. Mi única compañía era el crujir de las ramas bajo mis botas y el canto lejano de los pájaros. Me sentía en casa, como si todo fuera parte de un tranquilo ritual que había estado practicando durante años. Sin embargo, algo no iba bien ese día. No podía decir exactamente qué era, pero había algo en el aire, una sensación de que las cosas no estaban en su lugar. Era una incomodidad que no podía identificar, pero que no podía ignorar. No pensé mucho en ello al principio. Continué caminando, ignorando la sensación creciente de inquietud. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observada se intensificaba. Cada vez que me detenía a mirar a mi alrededor, sentía como si los árboles, las sombras y los sonidos fueran más densos, más cargados. Me encontraba mirando hacia atrás con más frecuencia, como si esperara ver a alguien, algo, pero no había nada. El sendero seguía vacío. Sin embargo, esa sensación de estar observada no se desvanecía. Decidí ignorarla, concentrándome en mi paso, en mi respiración, en la belleza de la naturaleza que me rodeaba. Fue entonces cuando, al redondear una curva, algo me detuvo en seco. Escuché voces. Al principio pensé que podía ser algún otro grupo de excursionistas, pero pronto me di cuenta de que había algo extraño en la forma en que hablaban. No era el tono relajado de las personas que disfrutan de un paseo. Las voces estaban demasiado tensas, demasiado duras, casi como si estuvieran discutiendo. Pero no era solo eso lo que me hizo detenerme. Lo que realmente me heló la sangre fue el sonido de algo arrastrándose, algo que no encajaba con el entorno. Me asomé cuidadosamente entre los árboles para ver mejor. Lo primero que vi fue a un grupo de hombres. Al principio pensé que tal vez eran excursionistas, pero pronto comprendí que no era así. Eran 8 y sus rostros no mostraban la relajación ni el disfrute que uno esperaría ver en personas que están de paseo por un sendero. No, ellos estaban tensos, y algo en su actitud me hizo sentir un escalofrío. Estaban caminando rápidamente, y lo que me sorprendió aún más fue el hecho de que llevaban consigo a 2 mujeres. En ese momento no las vi claramente, pero algo en su postura me hizo pensar que no estaban allí por voluntad propia. Mi instinto me dijo que debía marcharme inmediatamente, pero algo me detuvo, algo me hizo quedarme allí, observando en silencio. Pude escuchar fragmentos de la conversación de los hombres, aunque no entendía todas sus palabras. La mayor parte era incomprensible, pero lo que sí pude oír me heló la sangre. Escuché a uno de los hombres decir: «Cállate, no te muevas o no verás el amanecer». Y lo dijo con una frialdad tal que me hizo sentir como si el aire mismo se volviera más denso. Las mujeres parecían caminar arrastrando los pies, y aunque al principio no podía verlas claramente, algo en su forma de moverse me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. La escena se tornó aún más perturbadora cuando vi que uno de los hombres,
el que parecía ser el líder, golpeó con la palma de su mano a una de las mujeres. Ella cayó al suelo, y los otros hombres se rieron como si fuera una broma. Algo dentro de mí se rompió al ver eso. Un nudo se formó en mi estómago y una ola de pánico me recorrió. Las mujeres parecían completamente aterradas, incapaces de reaccionar. Yo no sabía si debía intervenir o si debía huir y llamar a la policía, pero no tenía ni idea de lo que podría suceder si hacía algo. Sin embargo, lo que sí sabía era que no podía quedarme allí y hacer nada. Lo primero que hice fue alejarme lo más que pude sin que me vieran. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero sabía que si los hombres me veían, sería peor. Me interné en los arbustos a un lado del sendero, tratando de mantenerme lo más oculta posible. Mi mente estaba en caos, pero logré tomar mi teléfono y con las manos temblorosas marqué el número de emergencia. Alguien respondió casi de inmediato. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi voz salió temblorosa, casi inaudible, pero logré explicar lo que había visto, lo que había escuchado. Apreté los dientes, intentando mantener la calma mientras les decía que había un grupo de hombres con 2 mujeres que parecían estar secuestradas o algo peor. Me aseguraron que la policía estaba en camino, que debía quedarme en línea y darles más detalles. Mi mente era un torbellino de pensamientos, pero seguía observando desde mi escondite. Podía ver a los hombres que comenzaban a avanzar, aparentemente hacia una zona más densa del bosque. La sensación de horror crecía dentro de mí. Estaba sola, sin saber si estaba haciendo lo correcto. Si los hombres me descubrían, no sabía qué harían conmigo, pero sabía que no podía dejar que esas mujeres sufrieran lo mismo. No podía simplemente huir y esperar que la policía llegara. Algo me decía que debía hacer algo. Por fin, después de lo que me pareció una eternidad, escuché las sirenas de la policía. Al principio las escuché a lo lejos y luego cada vez más cerca. Mi corazón se aceleró aún más, pero también sentí una pequeña chispa de esperanza. En cuestión de segundos, un vehículo de policía apareció por el sendero. La camioneta se detuvo abruptamente, y varios oficiales descendieron rápidamente, armados, con el rostro decidido. Con rapidez, rodearon a los hombres exigiendo que se detuvieran. Los hombres intentaron resistirse, pero fue inútil. En pocos minutos los 8 hombres fueron reducidos y arrestados. Unos oficiales se acercaron a las mujeres, que aún estaban visiblemente golpeadas y aterradas, y las acompañaron rápidamente al vehículo de la policía. Yo no sabía qué hacer, si quedarme o irme, pero los oficiales me pidieron que me acercara para dar mi declaración. Caminé hacia ellos, mis piernas temblando, pero sentía que era lo mínimo que podía hacer. No sabía si esa sería la última vez que vería a esas mujeres, pero algo me decía que no debía quedarme allí. Después de dar mi declaración, volví a casa, intentando procesar todo lo que había sucedido. Pero la historia no terminó allí. Pasaron unos días antes de que viera la noticia. En los grupos locales de Facebook comenzó a circular un post que hablaba sobre el asesinato de 2 mujeres, supuestamente asesinadas por un grupo de hombres en ese mismo bosque. Los detalles eran espantosos. Cuando vi la foto me quedé helada. Eran las mismas mujeres que había visto aquella noche. La noticia decía que fueron encontradas muertas poco después de mi intervención. Pero, ¿cómo era posible? ¿Por qué habían muerto si la policía las había encontrado con vida? Una sensación de horror me recorrió. Yo había estado allí. Había visto todo. Pero no había sido suficiente. La sensación de ser observada crecía a cada paso. Ya no era solo una sensación vaga en el aire, sino algo palpable, como si una sombra invisible se moviera conmigo. No podía quitarme esa extraña presión en el pecho. Miraba hacia atrás, esperando ver a algún otro senderista acercándose, pero no había nada. Solo el bosque quieto y denso, rodeándome con su silencio pesado. Avancé con cautela, dando pasos más pequeños y atentos. Cada crujido, cada movimiento en las sombras, me hacía tensarme. Sabía que en el fondo no había motivo para estar tan alerta. Pero el ambiente, esa atmósfera densa y pesada, me estaba afectando más de lo que quería admitir. Quizá era la soledad del lugar o el hecho de que, en el fondo, temía que algo estuviera por suceder. Y no estaba equivocada. A medida que caminaba, llegué a una curva en el sendero donde el camino se estrechaba y la vegetación se hacía más tupida. Fue en ese momento que escuché algo. Un ruido bajo y grave, algo que no pertenecía a la naturaleza.
Eran voces humanas. Al principio las oí lejanas, como un murmullo que apenas se filtraba entre los árboles. Pero pronto, el murmullo se hizo más claro. Y no eran voces amigables ni conversaciones normales. Podía escuchar gritos. No eran gritos de diversión ni voces alegres de gente que paseaba por el bosque. Eran gritos de miedo, gritos de desesperación. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Paré en seco y sin pensarlo, me agaché detrás de un arbusto denso esperando que nadie me viera. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero mi curiosidad no me dejaba alejarme. Desde mi escondite pude verlos. Un grupo de hombres, unos 8 en total, marchaba por el sendero frente a mí. Eran altos, de complexión robusta, y vestían ropa oscura, como si estuvieran allí con un propósito, no solo paseando. Lo que realmente me heló la sangre fue lo que llevaban con ellos. A su lado caminaban 2 mujeres. No podía verlas claramente, pero a medida que se acercaban pude distinguir que estaban desnudas. Al principio no lo creí. Pensé que quizá me estaba imaginando las cosas, pero no. Sus cuerpos delgados y deshechos mostraban señales evidentes de maltrato. Las mujeres caminaban arrastrándose, con la cabeza gacha, como si todo su ser estuviera sometido a la voluntad de esos hombres. Los hombres las empujaban, las golpeaban y las humillaban, sin que ninguna de las mujeres intentara escapar o defenderse. Sentí un nudo en el estómago. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Estaba viendo algo que no debía ver. No sabía qué hacer, si debía quedarme allí en silencio o si debía intentar intervenir, pero algo dentro de mí me decía que no podía dejar que esos hombres me vieran. No podía hacer nada si ellos me descubrían. Así que me quedé en silencio, observando desde mi escondite, mi respiración agitada. Uno de los hombres, que parecía ser el líder, estaba gritándoles a las mujeres, las amenazaba con palabras duras, y sus carcajadas, bajas y maliciosas, retumbaban en el aire. Las mujeres apenas reaccionaban, como si ya no quedara nada de ellas, como si las hubieran despojado de su humanidad. El grupo avanzaba lentamente, sin prisa, como si estuvieran disfrutando del sufrimiento ajeno. Lo peor estaba por llegar. Cuando me di cuenta de lo que ocurría, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El grupo de hombres no solo las estaba llevando a algún lugar, las estaban sometiendo a una tortura física y psicológica. En ese momento, la sensación de desesperación que sentí en el aire me resultó aún más real. Necesitaba hacer algo. Necesitaba alertar a alguien, pero no podía intervenir sola, no sin más ayuda. No sabía cuánto tiempo podría seguir ocultándome en ese arbusto sin que ellos me descubrieran. Y si me descubrían, ¿qué harían conmigo? Las imágenes en mi mente comenzaron a multiplicarse, y el miedo se apoderó de mí. Decidí, casi sin pensarlo, que lo más inteligente era llamar a la policía. Saqué mi teléfono lentamente asegurándome de que no hiciera ningún ruido y marqué el número de emergencias. Mi pulso estaba acelerado, mi respiración entrecortada, pero logré hablar, aunque mi voz sonaba temblorosa y casi ininteligible. Estoy en el sendero, cerca de un grupo de hombres. Están golpeando a unas mujeres. Por favor, envíen ayuda. Susurré, esperando que la llamada se mantuviera en silencio. Escuché la voz calmada pero urgente del operador. ¿Puede darme su ubicación exacta?, me preguntó. ¿Está segura de lo que ha visto? Apreté los dientes. Sí, estoy segura. Por favor, apúrense. Colgué rápidamente el teléfono en mis manos sudorosas y me quedé allí, oculta entre los arbustos, esperando que la ayuda llegara. Podía oír las voces de los hombres acercándose, pero ahora sentía una pequeña chispa de esperanza. Ya había hecho lo que podía. Ahora solo quedaba esperar. Sin embargo, el silencio que vino después fue aún más aterrador que cualquier sonido. A medida que los hombres se acercaban, pude ver que no iban caminando tranquilos, como un grupo de excursionistas cualquiera. Su paso era firme, decidido, como si estuvieran escoltando algo. Algo que no debía estar allí, y algo que definitivamente no encajaba con la paz del lugar. Intenté no hacer ruido. Me agaché aún más, ocultándome detrás de la densa vegetación, pero mis ojos seguían fijos en ellos. Las voces, ahora más claras, se mezclaban con sonidos de golpes. Primero fueron suaves, pero a medida que los hombres se acercaron más, los golpes se volvieron más duros, más dolorosos. Los gritos de las mujeres comenzaron a ser más agudos.
y mi piel se erizó al escuchar cómo sus voces se quebraban. Vi lo que estaba pasando. Las mujeres no eran simplemente acompañantes, estaban siendo arrastradas, forzadas, golpeadas. Dos de ellas, completamente desnudas, caminaban a duras penas entre los hombres. Sus cuerpos estaban marcados, heridas visibles en la piel, sangre en sus rostros. Las mujeres, con los ojos desorbitados, parecían como sombras de sí mismas, casi incapaces de mantenerse de pie. A unos pocos metros de distancia, uno de los hombres las empujó con violencia, y una de las mujeres cayó al suelo, gimiendo de dolor. El grito de angustia que salió de su boca fue lo que me hizo reaccionar, lo que me sacó de mi parálisis momentánea. Tenía que hacer algo. No podía quedarme allí observando sin más, como una espectadora. Pero, ¿qué podía hacer yo? Un simple paseo por el bosque había dado un giro aterrador, y lo único que tenía a mano era mi teléfono móvil. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero un miedo irracional me invadió. ¿Y si ellos me escuchaban? ¿Si venían hacia mí y me descubrían? Mientras mi mente corría en todas direcciones, el miedo se apoderó de mi cuerpo. No podía quedarme allí mirando cómo una injusticia se desataba justo frente a mis ojos. No podía, por mucho que quisiera, quedarme paralizada. El pánico me nublaba la razón, pero logré hacer lo que en ese momento me pareció lo más sensato. Me agaché aún más, intentando no hacer ruido, y llamé al 911. La llamada fue breve, pero lo suficiente para alertar a la policía. Con voz temblorosa le expliqué al operador lo que veía, lo que oía. El miedo me había desbordado, pero intenté ser lo más precisa posible. Un grupo de hombres están golpeando a dos mujeres. Las están forzando a caminar. Están muy mal. Por favor, ayúdenlas, balbuceé. El operador me pidió que me quedara en línea y que no me acercara más, pero no sabía cuánto tiempo podría mantenerme oculta, cuánto tiempo podría resistir sin hacer ruido, sin que me descubrieran. El silencio volvió a rodearme, aunque esta vez no era el silencio reconfortante del bosque. Era un silencio tenso, incómodo, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Entonces, de repente, una voz gruesa y autoritaria rompió la quietud. «Levántate, maldita perra, camina, no te hagas la muerta». La voz provenía de uno de los hombres, y de inmediato sentí una oleada de horror al ver lo que hacía. Le dio una patada a una de las mujeres que yacía en el suelo, intentando levantarse. La patada resonó en la quietud del lugar, un sonido seco que hizo que el aire se volviera aún más pesado. Fue como si el golpe hubiera resonado dentro de mi pecho. No pude aguantarlo más. El miedo, la impotencia, la rabia, todo se mezcló en una sola explosión de adrenalina. Mientras los hombres seguían discutiendo entre ellos, entre amenazas y gritos hacia las mujeres, decidí que tenía que actuar, aunque no sabía exactamente cómo. A medida que los hombres continuaban su camino, empujando a las mujeres, golpeándolas, el miedo se volvió aún más intenso. La presión en mi pecho era insoportable. Sabía que tenía que esperar el momento adecuado para salir de mi escondite, pero cada segundo parecía una eternidad. De repente, escuché el rugido distante de un motor. Era un sonido bajo pero claro que rompió el eco tenso del bosque. Podía ser la policía. Tenía que serlo. Sin embargo, el miedo a que me descubrieran me mantenía paralizada. Y entonces vi algo que me hizo darme cuenta de lo cerca que estaba el peligro. Un hombre del grupo se giró bruscamente, mirando hacia el arbusto donde me encontraba oculta. Mi respiración se detuvo por un segundo. Estaba segura de que me había visto. El sudor comenzó a caer por mi frente mientras me quedaba completamente quieta, con el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Por un momento, no supe si podía confiar en que la policía llegara a tiempo, pero en ese instante algo extraordinario ocurrió. La camioneta de policía apareció de la nada. Un par de vehículos se acercaron rápidamente, atravesando el sendero con una habilidad sorprendente, como si supieran exactamente dónde ir. Los hombres, al ver a los policías, se dispersaron de inmediato, gritando y echando a correr en todas direcciones. La confusión fue instantánea. Mi corazón dio un vuelco de alivio. Pero el miedo seguía estando allí, pegado a mí. Los agentes comenzaron a perseguir a los hombres, gritando órdenes, mientras otros se acercaban rápidamente a las mujeres. Yo, aún temblando y tratando de procesar lo que acababa de ver, fui llamada a declarar en cuanto la situación estuvo bajo control. Las mujeres fueron atendidas por paramédicos,
quienes las llevaron al hospital con urgencia, y las autoridades iniciaron la investigación. Poco después, los hombres fueron detenidos. A medida que los ponían bajo custodia me sentía aliviada, pero algo seguía rondando en mi mente. Todo pasó tan rápido, tan caóticamente. Parecía que todo había terminado, que la pesadilla había quedado atrás. Sin embargo, unos días después, una noticia me sacudió. Una de las chicas que había visto aquella noche había muerto. Aparentemente las habían encontrado sin vida en un lugar apartado. Pensé que estaba equivocada, que no podía ser la misma persona, pero cuando vi la foto en un grupo de Facebook mi corazón se detuvo. Era ella, la chica de aquella noche, la que había caído al suelo, la que había sido pateada, había sido asesinada. Años después sigo preguntándome si pude haber hecho más, si pude haber actuado antes, si pude haber alertado a la policía con más rapidez. Pero lo que más me atormenta es que, aún después de todo esto, cada vez que paso por ese sendero, siempre tengo la sensación de que algo sigue allí, en las sombras, esperando.